día, hermanos, realmente con Ana, mi señora, es una alegría poder reencontrarnos una vez más, poder compartir este tiempo con ustedes y hacerlo también en un día muy especial. La oportunidad, cumpliendo ese mandato soberano que nos dio el Señor de que como cuerpo en comunión nos acerquemos ante símbolos, el del pan, el del jugo de uva, para hacer memoria, para recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Como con su cuerpo partido, con su sangre derramada, aquello que era imposible, nuestra separación de Dios, dejara de ser de separación de Dios para volver a estar en comunión con Dios. Celebramos, recordamos eso. Y también, como dijo el Señor, como dejó las instrucciones, anunciamos su segunda venida. Pero también qué día especial, porque todo esto lo estamos haciendo en un día que yo diría fue uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. Porque bien como decía Marcos, hoy celebramos Pentecostés. Y Pentecostés marca un punto crucial, uno de los momentos más cruciales de la historia bíblica, una nueva era, el comienzo de algo que iba a ser trascendente, que iba a tener un cambio en el relacionamiento de Dios con el ser humano, un momento crucial entonces para la humanidad. A partir de Pentecostés ya no había una raza, ya no había una etnia, ya no había una cultura, ya no había un grupo, sino que Dios venía para alcanzar, para obrar y alcanzar a toda la humanidad. También lo recordamos como un momento crucial en la historia de la Iglesia. Si le pregunta a un creyente medio de apuro qué celebramos en Pentecostés, ¿qué va a recordar enseguida? El nacimiento de la Iglesia. Y entonces hoy quisiéramos reflexionar. Ya nuestro hermano Marcos hizo una lectura y yo los invito a los que tienen la Biblia que la abran allí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Esto se maneja igual que los otros, ¿no? Y vamos a extendernos un poco más en este capítulo. Pero allí como leímos, se nos relata de que un acontecimiento, algo, ocurrió en un día especial. Y es importante y me gustaría compartir con ustedes, resaltar la ocasión, el momento en que esto se produjo. Podemos ver y empezar ya a comprender y a reflexionar la trascendencia de Pentecostés. Si vamos a las Escrituras, al Antiguo Testamento, allí en el libro de Números, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, el Señor dejó marcadas claramente fiestas, celebraciones que el pueblo judío tenía que participar. Y Pentecostés fue una de ellas. Es conocida. No se nos menciona en el Antiguo Testamento Pentecostés, se nos dice la fiesta de la cosecha, la fiesta de las 7 semanas. Y toma el nombre de Pentecostés porque Pentecostés en griego significaba 50, 50 días. Y si vamos a la palabra, si leemos
en la palabra de Dios el relato de la institución de estas fiestas, vemos que la fiesta de las semanas comenzaba 50 días después del día de reposo de la Pascua. 50 días después, el pueblo tenía que presentarse delante de Dios y se hacía una ofrenda, se le ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha de los granos de trigo que el pueblo había tenido. Era una fiesta de peregrinación. El Señor había establecido claramente que había 3 fiestas en las cuales los judíos tenían que presentarse delante de Dios en el lugar en el que Dios había elegido, en esta oportunidad en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué hacemos esta mención? Para ya ir comprendiendo que ese día, el día que ocurrió lo que se nos relata en este capítulo 2 del libro de Hechos, no había algunos judíos en Jerusalén, sino que ya había miles. La presencia de judíos en la ciudad de Jerusalén crecía significativamente en la celebración de estas fiestas. Y no solo participaban los de Jerusalén, debían venir de todos los lugares. Yo no lo pude confirmar, pero sí lo he escuchado y sé que así está, que después se estableció de que todo varón mayor de 20 años que viviera dentro de un círculo de 30 kilómetros de Jerusalén, sí o sí tenía que presentarse delante de Dios. Pero otros que vivían en lugares mucho más alejados también iban en ese tiempo al templo para también celebrar la fiesta de las cosechas. Hay también, y esto yo no puedo decir que sea bíblico porque no lo he leído en la Biblia, una tradición rabínica que dice que después del cautiverio, los fariseos, los escribas, habían comenzado a darle el sentido de que en Pentecostés también se celebraba el día en que el Señor en el monte de Sinaí elegía a ese pueblo y le daba las 10 tablas, los 10 mandamientos, las tablas a Moisés. Incluso se menciona que a partir de la destrucción del templo, a partir de los años 70 después de Cristo, ya para los judíos Pentecostés significaba más este reconocimiento del monte de Sinaí que las fiestas de las cosechas. Este era el momento, un momento en el cual, si vamos un poco atrás en el capítulo 1, vamos a encontrarnos que aquel grupo de creyentes, los apóstoles, la madre de Jesús, los hermanos y otros hombres y mujeres, 120, se habían quedado allí en Jerusalén y estaban en un lugar. Muchos piensan de que ese lugar era el mismo aposento alto que se nos había relatado con anterioridad. Y como vemos y leemos acá, llegó ese día y todos estas 120 personas estaban todas unánimes juntos. ¿Qué quiere decir? No solo estaban físicamente en contacto, sino que había un mismo sentir, había una misma devoción. En el capítulo 1 del libro de Hechos se nos dice de que perseveraban en ruego y oración, estaban orando, estaban perseverando en esa oración. Se nos dice, y hacemos un breve relato, de que estaban allí sentados y en un momento, de manera inesperada, ocurrió algo. De repente vino del cielo un estruendo, como de viento, no vino un viento, vino un ruido que era un estruendo, ese ruido fuerte. A veces estamos tranquilos cuando vemos que se nos vienen los nubarrones y de repente saltamos porque explota un trueno.
algo que los sorprendió y que venía del cielo, venía desde arriba. No, insisto, no se trataba de un viento real, sino que escucharon un ruido fuerte, una percepción acústica, algo que llegó a ellos por sus oídos. Pero no se quedó allí, también se nos relata de que hubo una percepción, una manifestación visible. Vieron, ahí dice que se les aparecieron, vieron con sus propios ojos lenguas como de fuego que se asentaron, se apoyaron, se posaron, y no nos dice sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Una percepción visible, una percepción acústica, manifestaciones externas que ellos pudieron comprender de algo que estaba ocurriendo. Ustedes recuerdan de que tanto el viento como el fuego, en la palabra de Dios, son elementos, son símbolos que representan, manifiestan la presencia de Dios. Eso que estaba ocurriendo en sus corazones, que veían, les estaba manifestando algo, venía desde el cielo, de que Dios quería y estaba manifestando algo. Manifestando algo para que afectara no la vida del grupo, la vida de cada uno de ellos. Insisto en el concepto. Se asentaron. No hubo una lengua de fuego o varias lenguas de fuego que se asentaron sobre todo el grupo, sino claramente pudieron ver cada lengua de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Manifestaciones de la presencia de Dios. Estaban ante un acontecimiento divino y sobrenatural. Pero no se trató solo de manifestaciones externas. No solo fue lo que oyeron, no solo fue lo que vieron, sino dice allí el versículo 4, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya la manifestación no era desde afuera. Si ellos empezaron a hablar en otras lenguas, ¿dónde se había producido esa manifestación? En el interior de cada uno de ellos. La presencia, y ahí por eso reconocemos la venida del Espíritu Santo, había venido, se había posado sobre cada uno de ellos, estaba dentro de cada uno de ellos y les estaba dando una capacidad que estos hombres y mujeres no tenían. El hablar en otras lenguas, en otros idiomas, en otros dialectos, esa es la palabra, dialectos es la palabra griega que utiliza el original. Y que estaban hablando allí, en esos idiomas, las maravillas de Dios. Y ahora después vamos, dentro de muy poquito vemos para qué se estaba produciendo realmente esto. El ser llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se produjo la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, tomando el control de cada una de esas vidas. Esa presencia los llevaba a hacer algo que era incomprensible, era sobrenatural. Es como que yo me parase acá y me pusiese a hablar en ruso. No tengo la menor idea de hablar en ruso. Ellos mismos se sorprendieron, porque ellos mismos no podían alcanzar, en principio desde el punto de vista humano, cómo estos galileos podían hablar en otros idiomas. Y los versículos que siguen, desde el 5 en adelante hasta el versículo 13, nos relatan no ya lo que ocurrió
con ellos, sino lo que ocurrió con todos aquellos que, como decíamos, producto de la fiesta de las cosechas de Pentecostés, todos aquellos que estaban reunidos allí en Jerusalén. Miles de judíos que se encontraban en Jerusalén no tuvieron la percepción visible, no tuvieron la manifestación visible, pero sí tuvieron una percepción acústica. Escucharon un ruido fuerte, un estruendo, y estando donde estaban, ante ese ruido, se dirigieron en busca del lugar donde ese ruido se estaba produciendo. Dice la palabra de Dios que esta multitud, al oír el estruendo, se juntó, se reunió, fueron a ese lugar y confundidos, sorprendidos, se encontraron con personas que estaban hablando sus propios idiomas. Dios le había dado la capacidad, por medio del Espíritu Santo, a aquellos 120 para hablar en otras lenguas. ¿Con qué propósito? Para que ellos, proclamando las maravillas de Dios en el idioma de aquellos extranjeros que estaban presentes, pudieran hacer su anuncio, sus verdades, que fueran realmente reconocibles. Dentro de esa sorpresa, incluso, para comprender el alcance, dice allí la palabra de Dios que se preguntaron en el versículo 7, dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Indudablemente habría algo que identificaba, sería su vestimenta, que identificaba que estos hombres provenían de Galilea. Y ustedes recordarán que los galileos, de los galileos, los judíos, y en especial Jerusalén, tenía un concepto que no era muy llamativo, muy significativo. Los galileos eran los incultos, eran los incapaces, era gente que no tenía conocimiento, eran los menos preparados. ¿Cómo los galileos van a poder estar hablando en otros idiomas? No tenían cultura, estaban realmente sorprendidos. Era algo que no podían entender. ¿Cómo 120 personas hablando idiomas diferentes glorificaban a Dios cuando nunca habían hablado esa lengua, cuando no sabían, cuando no conocían, cuando no podían por sus propios medios hacerlo? Y esto llamó la atención. Pero hay algo que yo les tengo que confesar que he leído muchas veces este pasaje y nunca lo había pensado, pero de alguna manera el Señor ilumina. Los miles de judíos no fueron a la casa o dentro de la casa que estaban los 120. Yo pensaba esto, porque parece incomprensible que usted haya 120 personas en un lugar, que todavía vengan miles, que las 120 a la vez estén alabando, hablando otros idiomas, las maravillas de Dios y que fuera comprensible. Estos 120 salieron al encuentro de estos miles de judíos que estaban allí presentes, escuchando, o fueron inquietos por ese estruendo que habían oído. Los 120 no se quedaron en la casa, salieron a la calle para anunciar, para proclamar las maravillas de Dios. ¿Y la reacción de los judíos cuál fue? Se dividió en dos. Muchos estaban asombrados, dice, y perplejos, quizás todos. Muchos estaban dudosos y confundidos. Y como no podía faltar, había otros que en su incredulidad se burlaban diciendo, estos están borrachos. Esas reacciones fue una oportunidad que Pedro, el temeroso Pedro, aquel que se escondía y decía que no conocía a Jesús, viendo eso, se puso de pie y desde el versículo 14 en adelante se nos cuenta de que
comenzó a hacer su primera predicación presentando el Evangelio de Dios para que fuera escuchado por aquellas personas que estaban allí. Y si después usted va al final del capítulo 2, va a ver que el resultado de aquellos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban otras lenguas, que proclamaron el Evangelio, en el día en que se celebraba la primer cosecha de 3.000 almas más, se presentaban delante de Dios. Ya no eran 120, realmente la palabra habla de alrededor de 120, entonces ya no eran más alrededor de 120, eran alrededor de 3.120. Esa fue la venida, la llegada del Espíritu Santo, el cual, como yo les mencionaba, tiene una importancia, tiene un significado, tiene una trascendencia. Y hoy que estamos reunidos en la presencia de Dios, celebrando la Santa Cena, pero también recordando Pentecostés, a mí me gustaría recordarles, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes o todos ustedes lo saben, ¿cuál es el significado de este acontecimiento? ¿Cuál es el significado de la venida del Espíritu Santo? ¿Cuál es el significado de esta llegada? El pastor Billy Graham decía que Pentecostés era uno de los 5 acontecimientos pasados que son componentes esenciales del Evangelio. La encarnación de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y Pentecostés. 4 del pasado, queda un 5 en el futuro. La segunda venida de Jesucristo. Pentecostés tenía y tiene un significado muy especial. Yo les decía al principio un momento crucial en la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Iglesia, de la humanidad. Pero hay algo que vale comenzar recordando y que puede dar lugar a confusión. Esta venida del Espíritu Santo no quiere decir que hasta este momento el Espíritu Santo no estuvo activo en la tierra. Miren, el Espíritu Santo está activo en la tierra desde antes de la creación. Usted va al capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 2, y va a leer que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos el Espíritu Santo activo, obrando, utilizando a personas que seleccionaba, que elegía, que él tenía preparada para darle un ministerio especial. Y podemos leer que era para guiar, para liberar al pueblo. Y allí vemos el Espíritu Santo posándose, llenando, viniendo a la vida de líderes, de profetas, de jueces, de reyes. El Espíritu Santo estuvo activo ya en los tiempos del Antiguo Testamento. En los evangelios, quizás podríamos decir de que en la obra del Espíritu Santo se concentró alrededor de una persona, Jesucristo. Jesucristo fue concebido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido, bajó, descendió el Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán. El Espíritu Santo obrando en la vida de determinadas personas. No lo vemos, no hay pasaje en el Antiguo Testamento que nos hable de que hubo un derramamiento colectivo, un derramamiento general sobre el pueblo de Israel. Iba sobre determinadas personas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí encontramos que Dios ya había dado una promesa que un día especial iba a ocurrir
algo que sería maravilloso. Anunciaba a Dios que algo iba a acontecer. En el libro de Ezequiel encontramos este pasaje, en el capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. En el libro de Joel, que también va a estar presente en las bocas de Pedro cuando haga su primera predicación, en el capítulo 2, 28, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En el Antiguo Testamento. Comenzamos a leer el Evangelio y ¿con quién nos encontramos? Con Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Detrás de mí viene, yo estoy bautizando con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí, luego de mí, viene alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. No iba a ser ya un derramamiento selectivo, pero sí iba a ser un derramamiento condicional. Jesús ya había hablado también del Espíritu Santo. Allí vemos que en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, se establece no la selección, sino la condición. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en él. Ya se establecía una condición. Pero también días antes de su ascensión, el Señor les ordenó a los discípulos, durante ese periodo de tiempo, después de la resurrección que estuvo con ellos, no es este el pasaje. Antes de la resurrección que estuvo con ellos, lo leemos allí en el capítulo 1 de Hechos, versículos 4 al 5, le dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes oyeron de mí la promesa del Padre. ¿Qué era lo que habían oído de la boca de Jesús, de esa promesa del Padre? Durante el tiempo previo a su muerte, allí cuando estuvo ese tiempo que se relata en los capítulos 14 en adelante del libro de Juan. El Señor le dijo, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero ¿qué dice ahí al final? Y estará en vosotros. Hasta ahora, el Espíritu estuvo con vosotros. Jesús había estado con ellos. La presencia del Espíritu Santo estaba con Jesús. Pero ahora Jesús se iba. Y Jesús no lo quería dejar huérfanos. Y entonces iba a venir el Espíritu Santo. Pero no iba a venir el Espíritu Santo para estar con ellos, sino estar en ellos. Aquellos que cumplían la condición, que venía el Espíritu Santo, ya no venía para ser una compañía externa, sino para ser una residencia interna. Él iba a venir a residir en el corazón de cada uno de aquellos que habían creído en Jesucristo.
aquellos que creemos en Jesús, dice la palabra de Dios, que Dios va delante nuestro, que Dios está con nosotros, pero también la palabra de Dios nos dice que la manifestación de Dios se hace adentro nuestro por la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Es así que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice: el Espíritu que mora en vosotros. Una seguridad, una certeza que cada uno de aquellos que han creído, han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la presencia de Dios está visible y es real dentro de su corazón, porque allí reside el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que viene también a obrar en la vida de cada una de las personas. Viene también a hacer. Viene también a estar allí presente, no para que sea algo que está presente, sino viene a obrar. Lo primero que recordamos es el Espíritu Santo vino para darnos una nueva vida, vino para regenerar nuestras vidas. El Señor Jesucristo había dicho en el pasaje que leímos: el que cree en mí, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva, y lo dijo haciendo referencia al Espíritu Santo. En Juan 14, 26, el Señor dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo viene a glorificar, a revelar a Cristo dentro de nuestra vida. Viene para guiarnos a toda verdad. Viene para iluminar nuestra mente, para que podamos saber, para que podamos recordar, para que podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida, para realmente que podamos recibir luz en todas aquellas cosas que pueden generarnos duda, y desde nuestro interior el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, está iluminando la vida de cada uno de nosotros. Dice también la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo en 1 de Corintios, que el Espíritu Santo vino para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vino para transformar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos dice: no se transformen al mundo, no se adopten al mundo, cambien su manera de pensar. Pero también nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo vino para alentarnos, vino para fortalecernos ante las pruebas o durante las pruebas. Vino para ayudarnos, para fortalecernos en los momentos de tentación. Vino, y dice la palabra de Dios, que ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando yo me siento allí que estoy angustiado, que mi alma está inundada de tristeza, que realmente no sé lo que decirle al Señor, ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Y vino, para ir concluyendo, dice Hechos 1:8, que vino para darnos poder. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: esperen, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Para que cada uno de nosotros fuera más valiente? ¿Para que cada uno de nosotros fuera más osado? ¿Para que cada uno de nosotros fuera más temerario? No, vino para dar poder para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y allí viene lo de la iglesia, porque ese es un mandamiento para cada uno, pero bien para todos los creyentes. El Espíritu Santo no vino, hermano, hermana, solamente para cumplir una promesa de Dios, la residencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sino que vino también con un ministerio específico: crear, hacer, nacer, formar un cuerpo de Jesucristo.
con cada uno de ellos que tenían el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo también vino para juntarlos, para unirlos, para crear lo que iba a ser el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Qué manera maravillosa tiene la palabra de Dios de presentar lo que la iglesia llegó a ser. Aquella iglesia de hace 2000 años atrás es la iglesia que hoy está todavía cumpliendo con los propósitos que Dios le había asignado. No es una organización, es un organismo vivo, tiene una cabeza, Jesucristo, y está formada por cada uno de aquellos en el que el Espíritu Santo vino a morar dentro de él, para poder ser miembros, estar juntos, tener comunión unos con otros, vinculados y unidos a Jesucristo. Una comunidad que exalta y alaba a Dios, le encanta y le gusta la comunidad exaltar, alabar y adorar a Dios. Una comunidad, un organismo que se edifica mutuamente. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Y con un propósito, yo les diría primordial: ser testigos de las maravillas de Dios en lo que nos rodea, cerca, en lo que nos rodea, lejos, en lo que nos rodea, hasta el lugar en que Dios determine. Salir hacia afuera a proclamar, a predicar, a testificar de palabra y con nuestra vida el Evangelio de Dios que está allí presente y que ya obró en cada uno de nosotros. Hermano, hermana, nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy vamos a recordar, vamos a celebrar, en primer lugar, el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a recordar también la promesa de que Él va a volver. Pero hoy también es un día para que celebremos, para que recordemos, para que nos alegramos y para que vivamos, sabiendo que tú, dentro de ti, tienes un ayudador que te guía, que te fortalece, que te consuela, que te da todo lo que necesitas, como decía el apóstol Pedro, todo lo que necesitas para la vida y la piedad, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Hermano, hermana, aunque a veces, por nuestros errores, nuestras faltas, nuestras fallas, nos sintamos como que el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está presente en la vida de cada creyente. Miren, ¿cuál fue la iglesia, podríamos decir, más pecadora? Pecadora fuimos todas las iglesias, pero la más pecadora que se presenta en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Corintios. Vaya al libro de Corintios y todas estas enseñanzas de que el Espíritu Santo está morando, está obrando, está actuando, está en esa iglesia donde había también pecado. Es la presencia de Dios que no te deja solo, que va contigo, dentro de ti, siempre. Vino una vez para quedarse para siempre. Podemos declarar por fe, confiando en la autoridad de la palabra de Dios, aquellas palabras de Cristo, de Pablo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo está dentro de mi corazón. Qué importante es recordarlo, celebrarlo y vivirlo y tenerlo presente. No solo el día de Pentecostés, hermano, hermana, sino que cada día de nuestra vida sepamos que ante lo que tengamos que vivir, no estamos solos.
Y no estamos acompañados desde afuera, estamos acompañados desde adentro. Que Dios nos bendiga y con este gozo podamos celebrar la cena del Señor y celebrar el día de Pentecostés. Amén. Amén.